Hola, buenas noches. Soy Liliana Oviedo. Hoy es día, como ya les había comentado, en ISIC conversamos con el tema salud mental del infante a 3 meses del confinamiento, ¿no? Les envío saludos. Nos estaban comentando en la mañana que nos veían desde Argentina. Ya hay varias personas que nos han estado viendo por esos bellos lugares, también gente del Perú, de Colombia, también, bueno, obviamente de la Ciudad de México, de estados como Guanajuato. En la mañana nos veían de por ahí, y también quería, ya está nuestra especialista, como cada jueves, es bien importante todos sus comentarios. ¿Qué especialistas también les gustaría que invitáramos? Hola Denise, ya te estoy agregando acá al chat, ¿no? Y como les decía, pues compartan este video, denos like. Ya estamos a punto de, bueno, ya pasamos la meta de los 40,000, ¿no? Ya somos 40,000 usuarios de la página o que le han dado like a la página de Psicología Emocional. Eso me pone muy contenta y muy feliz, igual que a todas y todos los voluntarios. Y bueno, un poquito haciendo la introducción de por qué escogimos este tema, y más bien pues Denise lo propuso. Hemos volteado como a ver un montón de situaciones a lo largo de esta pandemia. Lo hemos tocado aquí varios temas acerca de la resiliencia, el homeschooling, ¿no? Pero como muy focalizado a ciertas actividades. Y por el otro lado, pues también el tema obviamente de violencia, que tocamos mucho la parte de los infantes, de las y los, que es importante revisar siempre la salud mental, la salud emocional sobre todo, de las y los niños, y también de pronto de los no de pronto, sino siempre de los adolescentes, que tampoco le están pasando tan bien. Sin embargo, creo que han tenido muchos de ellos una excelente respuesta. Pues adelante, iniciemos con el tema, que creo que tenemos muy buena respuesta como cada jueves. Entonces, bueno, un tema tan interesante como es justo la salud mental del infante, ¿no? En este periodo de confinamiento. Pues bienvenida y adelante, Denise, lo que nos quieras compartir. Muchísimas gracias por las lindas palabras que hizo mi colega, y bueno, pues muy buenas noches a todos los presentes. Y bueno, ¿qué más les puedo decir? Es el tema que a mí me apasiona tanto porque son de mis personas favoritas. Siempre pensando en que la forma en que el niño está observando el mundo, lo observa, lo trabaja y lo manipula a su antojo, y nosotros no podemos meternos en eso. Hay que dejarlo ser, hay que apoyarlo, pero no hay que minimizarlo, porque antes se decía o se pensaba que tristemente el niño era el que estaba al mando de nosotros. Es cierto que nosotros somos los que ponemos ejemplos o los que lo vamos guiando, pero eso no quiere decir que él no tenga voz, voto, opinión y decisión, que eso sí es muy importante. Entonces, bueno, creo que es muy importante partir de ahí, y para saber que en esta pandemia, si ya llevamos 3 meses, al principio quizá era más sencillo tratar de estar manteniendo a los pequeños o a los niños, dependiendo de las edades que tuvieran, más tranquilos en casa, porque se estaba pensando que el periodo iba a durar muy poco, iba a ser muy breve. Sin embargo, para lo que hemos visto y para lo que vendrá, es importante ya estar viendo otras maneras de estarnos comunicando entre familia, y sobre todo padres a hijos, hijos a padres. Creo que eso es básico. Y sí, es verdad, o sea, los niños muchas veces mostraron cuestiones como de impaciencia, molestia, hostilidad, llanto, irritación, enojo. En unas ocasiones hubo hasta retrocesos de desarrollo. Por ejemplo, los niños de cuando tenían 4 años, de 4 a 2 años, 2 a 4, los de 4 años ya saben ir al baño solos.
Sin embargo, nuevamente se estaban presentando retrocesos a volverse a hacer, y se estaban orinando en cama cuando ya lo habían logrado, ya lo habían pasado. Les pasó, ¿por qué? Porque los niños, la verdad, a bien, sabemos más o menos ya de la enfermedad, sin embargo, ya no del todo. Al día se reportan más datos, más datos y más datos y más datos, y todo eso pues nos va alterando. Si a los adultos nos sucede y nos tardamos mucho en estar estabilizándonos de manera muy intuitiva para que nosotros podamos sobrevivir, imagínense a los niños. Pero ellos casualmente, no, es el revés. Ellos nos tranquilizan a nosotros. Es niños que han aprendido a cocinar cuando antes nosotros pensábamos que no. Hay niños que han aprendido a hacer sus propios juegos. ¿De qué manera? De infinidad de maneras. Eso sí, hay niños que se la pasan solamente comunicándose a través ya sea de juegos en computadora o de juegos de vía teléfono celular. Eso es, ya no tratando de comunicarse para con los otros, para con los demás. Pero mucho les ayudó esta parte de tranquilizarlos, el que hayan tenido clases a distancia con sus profesores, con sus compañeros, celebrando cumpleaños aún estando en sus propias casas en confinamiento, pero esa parte de la socialización que se tiene en las escuelas, que es muy útil y eso es básico en el desarrollo infantil, pero ellos podían comunicarse para con los demás de esa manera. Entonces creo que ellos solitos nos pusieron ese ejemplo, y de verdad que ha sido un ejemplo de cómo ellos solo se van comunicando. Yo tengo un sobrino que pidió que el día de su cumpleaños hablaran a todos sus compañeros de la escuela y que quería su fiesta, obviamente. Y pues uno dice, ¿qué fiesta? Pues su fiesta a distancia. Claro. Así se las hicimos. O sea, él quiso pastel, él quiso esto, no estábamos sus tíos, no estaba nadie más que sus papás y el niño y sus compañeros. Había como 15 niños. Entonces, al final de cuentas fue una manera de marcarnos un límite a los adultos de esta que va a ser mi fiesta. Yo quiero celebrar mi cumpleaños porque también lo merece. Entonces, esa es una pauta que nos van dando los pequeños. Ahora sí, también cuando los niños solamente están jugando a través de internet, conociendo personas a través de internet, también se están sabiendo casos en donde hay adultos malintencionados, como siempre, o personas malintencionadas, ya no voy a decir adultos, a veces son adolescentes jóvenes, que dañan a los más pequeños. Entonces les piden hacer retos en donde tienes que colgarte, o tienes que hacer esto, o tienes que avergonzándolos. Hay infinidad de cosas. Por eso es que nosotros como adultos tenemos que estar vigilando un tanto cuáles son los lugares a los que ingresan, el tiempo que pasan en ese tipo de actividades, y volteándonos más a ver que sí es cierto que cuando iban a la escuela los niños por lo menos tenían una clase de educación física. Actualmente ya no hacen casi ejercicio. No voy a decir que en su totalidad, sin embargo sí dejan de hacer ejercicio. Entonces vamos a voltearlo, y ahora que ya estamos un poco más estables de todo lo que fue el boom de esa noticia del virus, y hay que sobrevivir, y el temor que nos deja, porque en serio que es un temor para todos. Yo no creo que alguien diga, ay, no, para nada. Yo creo que es un temor, pero hay que darle la vuelta diciendo, ¿y cómo lo vamos a sobrepasar? ¿Y cómo lo vamos a sobrevivir? ¿Y cómo lo vamos a mantener? En cuestión de Denise, fíjate que me gustaría detenerme un poco en algo que dijiste bien. Bueno, todo lo que has dicho es sumamente importante, y lo hemos tenido casos cercanos, ¿no? Que nos llegan justo como pacientes, digamos, o bien a través del chat de psicología emocional en donde estamos dando la asesoría, pero justo esta parte del retroceso de las niñas y de los niños, que de pronto ya tenían control de esfínteres y llega esta situación. ¿Tú nos podrías comentar un poco o mucho, ¿no? ¿A qué se debe justo estos retrocesos que van teniendo estas niñas y estos niños, y que de pronto, claro, que alteran la estabilidad de los papás, porque dicen, oye, pero si tú ya sabías ir al baño solo o sola y ahora llega esto? ¿Nos podrías compartir por qué pasa esto?
Claro que sí, con todo gusto. Eso se da más que nada, uno, por temor, y ese temor les causa ansiedad, y esa ansiedad reflejada en esa conducta. De alguna manera, el niño no nos dice tengo miedo o estoy ansioso, porque dentro de su léxico aún no lo manejan, como nosotros ya de adultos. Sin embargo, los niños, su cuerpo es el que nos está marcando qué es lo que tienen. Y obviamente claro, eso es un temor, porque muchos pueden estar ya orinados en cama, la otra puede ser teniendo pesadillas nocturnas, pero constantes. Yo no digo que a veces las pesadillas sirven para, o sea, el sueño y las pesadillas sirven para estabilizarnos en lo que vivimos en el día. Eso es lógico. Sin embargo, cuando ya va siendo de a diario, casi diario, ahí ya tenemos un conflicto, porque esta personita ya nos está diciendo, su cuerpecito, que sí tiene un problema ansioso severo. Severo, que necesita atención. O sea, no quiero decir que hay que llevarlo al psiquiatra. De momento quizá no, quizás sí, porque no hay que temerle al psiquiatra, pero para nada, porque es un apoyo de nosotros también, por supuesto. Por supuesto, y qué bueno que tocas el tema, porque justo hablar de salud mental, muchos lo iban a llevar justo a, bueno, el clásico, que bueno, nosotras como psicólogas lo sabemos y lo vivimos, de, yo no estoy loco. Bueno, peor aún, si es que tenemos que ir al psiquiatra, o sea, no, ya estamos locas de altar, al psiquiátrico me van a internar, o sea, y no es así, o sea, justo somos un apoyo, ¿no? Como cualquier médico, en el caso de los psiquiatras, nosotras no somos médicos, no tenemos formación médica, ¿no? Pero, y eso es importante aclarar, pero sí cuando no tenemos que apoyarnos en muchas ocasiones de un médico psiquiatra, ¿no? Por cuestiones justo biológicas, bioquímicas, neuronales, etcétera, 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 que no son competencia de las psicólogas y los psicólogos, sino más bien de una formación totalmente médica, ¿no? Y clínica en ese sentido. Y algo que quiero rescatar mucho, justo lo que decías muy bien, es esta ansiedad manifestada en este retroceso. O sea, y creo que lo hemos estado platicando justo también las emociones y los sentimientos que tenemos como adultas, como adultos, y entonces mamás y papás, claro que con todas estas situaciones de inicio, ¿no? De no saber qué hacer, de pues miedo a lo desconocido, qué va a pasar, pues claro que muchas y muchos no manifestaron justo esta ansiedad de manera directa, sino a través de conductas, ¿no? Y entonces los niños y las niñas lo reciben, ¿cierto? Sí. Básicamente, ellos son los receptores de todas las emociones que también nosotros tenemos, porque además nosotros somos emocionales a la misma par que también los niños tienen sus propias emociones, y al estar las dos juntas, pues obviamente ahí tenemos por eso que estar controlándonos nosotros y observando al pequeño para saber por dónde va, o a observar. Yo me refiero a pequeños porque estamos hablando de niños, pero también podríamos hablar de adolescentes. Los adolescentes también viven un proceso ansioso tremendo porque además ellos ya en posibilidades de ya estar cuestionándonos, estar saliendo, estar haciendo cosas más libres, claro, hasta donde sus papás decidan, por supuesto, pero al final de cuentas ya eran más libres y por el momento no pueden salir, no pueden alejarse de un teléfono. O sea, de verdad que para ellos el teléfono es la vida. No existe otra cosa más vital que traer un celular. Entonces también ahí hay que tener cierto cuidado y tener que estar siempre conversando en el cómo se sienten, qué opinan, qué quisieran, cómo vamos a manejar las cosas o cuestiones familiares, porque obviamente nosotros en cuatro paredes no tenemos bueno, yo no sé de mucha gente que tenga alberca, tenga espacios para correr, pueda salir ahí a andar en caballo. O sea, pocos seríamos los que pudiéramos darnos esos lujos estando en casa. Pero la mayoría de personas vivimos en un departamento pequeño, son 4 paredes y pues somos alrededor de 5 a 6 personas en una familia. Entonces, al final de cuentas, ¿cómo vamos a subsistir? Y ya lo han hablado un tanto en estas pláticas, que además esas conversaciones me parecen geniales, pero ya han hablado de cómo las relaciones familiares se pueden ir viendo dentro de, y también esta parte de cómo la violencia
a raíz de todo esto se está dando y la violencia está bien fuerte, bien fuerte. Es la violencia de adultos contra adultos, de parejas, mucho de parejas, y obviamente de los adultos contra los niños. Al final de cuentas también no es necesaria. En ninguna de sus formas la violencia debe estar en nosotros y para nosotros. Por eso tenemos que buscar otras alternativas de qué hacer, de cómo vamos a compartir los tiempos. Otra parte bien importante de compartir los tiempos es, bueno, ¿qué vamos a planear para hacer el día de mañana? ¿A qué hora quisieran? Porque las reglas tienen que dejar que los niños duerman más de 8 horas, ¿a razón de qué o por qué? Hay que poner ciertos límites. Y con esos límites también vamos a tratar de controlar la salud mental del sueño. Porque el sueño para los infantes y niños y adolescentes es muy importante. Tienen que dormir sus horas como siempre, tratando de estar manteniéndonos ciertas reglas que todos debemos manejarnos. Es cierto, o sea, ahorita no vamos a salir a trabajar, ni a estudiar, ni a hacer alguna otra cosa. Al final de cuentas, si lo hago así, porque decimos no es productivo. Sí y no. ¿Es productivo para quién? Es productivo para nosotros. Al final de cuentas, no es productivo porque no voy a mi espacio de trabajo. No es productivo porque no voy a ir a mi escuela, no voy a ver a mis compañeros, ni a mi maestra. O sea, pero al final de cuentas es productivo para mí, para mi salud. Y eso hay que apoyar al pequeño o niño o adolescente a que lo pueda entender, a que nos pueda entender y él mismo compartir con nosotros. Los dibujos son excelentes. Por eso yo siempre pido que los niños dibujen lo que están viviendo, lo que están sintiendo, y no necesitamos interpretarlos. Solamente es necesario ver el tipo de diseños o cosas que hacen. Porque de verdad tienen una creatividad tan grande que hacen cosas tan bonitas, tan divertidas. A veces ponen unas familias, bueno, maravillosas, y a veces se ponen solos. Y dices, bueno, ¿por qué se ponen solos? Ahí sí hay que preguntar, ¿y por qué estás solo? Eso sería importante que le preguntara a alguien, ¿y por qué estás solo? Y justo creo que a partir del juego, ¿no? Y de hecho nosotras como psicólogas, cuando tratamos a algún menor de edad, alguna niña o algún niño, usamos mucho los juegos, los dibujos, justo como esta forma de expresarse, porque como tú bien lo decías, pues su único, a lo mejor no tienen el lenguaje, ¿no? Tan completo como un adulto, evidentemente no, pero sí tienen esta, no solo creatividad, sino esta forma de comunicarse a través, ¿no? O esta expresión de sus emociones y sus sentimientos a través del dibujo, por ejemplo, que es muy sencillo, que además, pues nunca debemos de juzgar como adultas, como adultos, jamás, porque pues es una expresión propia de esa niña y de ese niño, y que más bien lo que dices, ¿no? De estar ahí en acompañamiento, en supervisión, y sí preguntarles, a lo mejor muchas niñas o muchos niños, ¿no? Y tú me dirás si estoy bien o mal, ¿no? Pero no expresan mucho en palabras y sí a través justo de estos dibujos y pueden decir mil cosas, pero lo importante es preguntarle, oye, justo, ¿por qué estás solo? Y también creo que no espantarnos como adultos, ¡ay, estás solo! O sea, no me dibujó como mamá, no me puso ahí, o el papá ni siquiera aparece. A ver, ¿no? Creo que esa parte es importantísima, ¿cierto? Es importantísima, sobre todo, y estás en lo correcto, perfecto, colega, porque tú sí sabes, y la verdad es que es cierto, los papás son tan intuitivos también porque son muy inteligentes, y al preguntarles, o sea, no hay que tomárnoslo como que me lo están diciendo a mí, no, hay que preguntarles precisamente para esto. Este caso que yo ponía del niño solo, así fue un dibujo el que hicieron, y cuando me lo mostraron, yo pregunto, ¿por qué razón esa persona está sola? Y me dice, ¿por qué no está mi abuela? ¿Y en dónde está tu abuela? Y entonces resultó que su abuela acababa de morir semanas antes, precisamente de coronavirus. No pudo despedirse de ella porque no, obviamente, pues todo el ritual que tenemos para ya finiquitar lo que es la vida de alguien, siempre se hacen rituales, y son rituales que sirven al que sigue vivo,
para ayudarnos a mantenernos en estabilidad. Y acá, como ni siquiera en un pensamiento de si creen en un ser superior, si le llaman Dios, Jehová o como le llamen, o el universo, agradecer a esos, mínimo para dar un cierre, que para el niño fuera más claro. Pero él no está, mi abuela. Y cuando ya abrió un poco más, dijo, bueno, es que yo sé que ya no está, y ya, pero yo quiero que esté. Y se le preguntó entonces, ¿y crees que va a regresar? Pues yo creo que no. Ya como que intuía, 7 añitos, ¿no? O sea, ya intuía que no iba a regresar porque ya estaba muerta. Toda esta parte de la muerte, vida-muerte, no le era del todo claro. Pero sí se le apoyó para que pudiera, en sus propias palabras, llegar al punto de decir, no va a regresar porque ya debe de estar, luego arriba de dónde, pues con Dios, porque ya había un poco entendido la parte de Dios, arriba, un poco, pero ya se daba un ejemplo, ya se daba una explicación de por qué, dónde está, qué hace, ya por lo menos, ese era su cierre, ahí el niño ya hizo su cierre. Y después de eso se volvió a checar, se revisó ya con padres y demás, que cómo seguía el niño y ya podía dormir mejor, ya no jugaba, ya no tendía a jugar solo porque eso le gustaba mucho, pero ya no tendía tanto, ya si se acercaba a su hermana ya le prestaba juguetes o ya hacían cosas juntos, ya intentaba hablar con ellos, porque cuando no le explicaron tampoco, pues viene un duelo. Es un duelo que para ellos es distinto. Todos sufrimos duelos, y más en esta época donde al principio era, como lo decíamos, era el boom de qué está sucediendo, bla, 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 pero ahorita ya tenemos cada vez un poco más de casos más cercanos, de que están muriendo las personas, y pues muchos de esos a veces son los padres, cuidadores, abuelos, abuelas, tíos, son personas a tu alrededor. Entonces hay que estar un tanto preparados en el cómo hablarles también de la muerte, de acuerdo a lo que él pueda entender o preguntarnos, porque muchas veces los niños no nos van a preguntar de manera directa, ¿no? Sin embargo, bueno, ¿y tú qué piensas que está sucediendo? Sin tener que tenerlos en la televisión, ve cuántos casos hay muertos, ve esto, o sea, no necesitan eso, porque eso ni siquiera para el humano adulto es necesario. O sea, no diario tenemos que estar, el número de muertos es tanto, ya hagamos el análisis, o sea, no, porque sabemos que sí, que hay varios casos y que habrá otros tantos, pero sí darle como otra forma de ver las cosas, porque si solo nos seguimos enfrascando en números, en está pasando lo malo, en no vamos a hacer nada, en los niños no pueden salir a jugar, en nosotros no podemos ir a trabajar, en nosotros ya no tenemos dinero, porque esa es la otra. También de ahí viene un poco lo que es la violencia, y la violencia en familia, la violencia para los niños. Si los niños nos están pidiendo dulces o cualquier cosa que se les antoja porque necesitan eso y no hay la manera, los padres se desesperan, y es lógico, pero también tratar de hablar con ellos y explicar un tanto el por qué no, de momento te lo puedo otorgar. Claro, porque entonces justo, ¿no? En esta no explicación, entonces se suscitan muchas situaciones psicoemocionales, ¿no? En estas niñas y estos niños, como veíamos, bueno, hace un momento, esta parte de los retrocesos en niñas y niños que ya tienen control de esfínteres, pero también, por ejemplo, y lo tocabas, ¿no? En las y los adolescentes de pronto, en donde a lo mejor ya son un poquito más expresivos y de repente ya no, y se encierran en su mundo de pronto, o tienden también a tener algunas conductas mucho más infantiles, que ya no tenían, como estar muy apegados de pronto, ¿no? A mamá o a papá, dependiendo de quiénes esté a su lado, o bueno, a cualquier cuidador primario, ¿no? Y entonces de pronto pues sí se pueden sacar de onda, ¿no? Estos cuidadores primarios, y entonces justo es como la angustia, la ansiedad y todas las emociones que tienen no compartidos, ¿no? Y creo que una parte importantísima que tocaste acerca de los duelos que ahora pues están viviendo, en efecto, ¿no? Cada día desafortunadamente más, y son cada vez más cercanos, de personas mucho más cercanas, y explicarles a los niños y a las niñas acerca
de la muerte, ¿no? Algo natural que a todos nos va a pasar en algún momento, nunca sabemos ni cómo, ni cuándo, ¿no? Ni a qué hora, ni mucho menos, pero sí ¿no nos avisan? explicar estos pero sí explicar, como tú lo decías, bueno, de una manera muy sencilla, breve, ¿no? También porque a veces creo que los papás y las mamás con tanta ansiedad de pronto de resolver, ¿cierto? Estas situaciones en sus hijas e hijos, pues dan un montón de explicaciones que las niñas y los niños pues no necesitan, ¿no? Creo que tendríamos que ser mucho más concretas en nuestras explicaciones. Como esto, Denise, justo hablando de esta salud mental, ¿no? Tú bien lo decías, bueno, que dejar y permitirles, ¿no? Que se expresen a través de los dibujos, de los juegos, ¿no? Que afronten, enseñarlos a afrontar justo una pérdida. ¿Cuáles podrían ser, por ejemplo, las repercusiones como mucho más generales, digamos, o más comunes, si un niño o una niña no puede expresar o no le permiten expresarse? Pudieran venir casos de ansiedad generalizada, depresión, fobias, que bueno, las fobias ya más ligadas ya cuando, digamos, son 11, 12, 14 años, ya va siendo un tanto más complejo y aquí ya necesitaría de manera más específica asistir a psiquiatría. Pero sí es cierto que hay que estar revisando un poco hasta dónde quieren los mismos niños y adolescentes expresarse, que es el preguntarles tan simple, ¿qué opinas o qué piensas a lo que está sucediendo? Eso muy al principio es lo que yo indicaba, y pregúntenle qué piensan que está pasando, y decían, pues es que yo no puedo ir a la escuela, o sea, para ellos era, no voy a ir a la escuela. Pero el por qué, y por qué razón no vas a ir a la escuela, porque me voy a poner mal, me voy a enfermar, y otras veces ya unos meses, como mes y media después, porque me voy a morir, ya lo hablaban un poquito más adelantado, y así cada niño va expresando lo que iba escuchando. Por eso también se les indicó, traten de que lo que escuchen sea lo más oficial y que sea de su parte, sean ustedes padres, ustedes abuelos, ustedes tíos, ustedes que son los adultos responsables de ese niño, sean ustedes quienes estén informando. No sea la televisión, por favor, que no sea el internet, porque ahí está mucho peor aún. Nadie nos dice que lo que estamos viendo es de calidad. Nadie nos dice que lo que estamos viendo es real. Obviamente sí sabemos de manera de cómo vas a analizar que es real o no es real, pero te tardas en estar un poco revisando lo que sí, lo que no. Esto es, por ejemplo, si la gente solamente utiliza WhatsApp para comunicarse. Veámoslo así de rápido, un ejemplo, que querían sanitizar para evitar el dengue. ¿Qué hacía la gente? Les prohibió que hicieran eso. Ahora no pueden ingresar ni a vacunar a los niños, y eso es bastante grave, ni pueden ir a sanitizarlo, o sea, no pueden hacer nada. ¿Por qué? Por una mala información que les llegó a través de un WhatsApp. Obviamente, la gente de allá menos calidad de información puede tener, porque pues muchos de ellos, muchos sabrán leer, pero esta parte de la interpretación es distinta. Entonces, por eso es que hay que tener cuidado de lo que tratamos de ponerle a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, a las personas pequeñas, porque no todo es calidad ni verdadero. Entonces sí es un poco para que los padres puedan ir viendo más o menos qué es lo que sus hijos están observando, lo que están leyendo, con quiénes están platicando, porque también puede ser, hay juegos a distancia que además los adolescentes, porque son adolescentes los que lo juegan, que están aquí y a lo mejor la otra persona está en Estados Unidos o está, pues, no sé, en cualquier otro lugar, pero ¿quién nos asegura que la persona con la que juegan y a qué lo que están jugando tendrá la edad o qué es lo que se están diciendo? Yo, cuando me tocó escuchar a una persona en ese tipo de juegos, estaba así de, sí, y
puros improperios, grosería tras grosería tras grosería. Entonces sí fue como una llamada de atención de mi parte, así de, caray, ¿con quién está jugando esta personita? Si esa persona que yo vi tendría 15 años, yo esperaría que la otra también, o ya estaría jugando con alguien más grande. Muy probablemente. Porque además, no es que me espanten los improperios, por supuesto que también las sé decir con calidad, pero no en todos lados, ni para todo el mundo, ni en todo. Entonces, al final de cuentas, claro, es un ejemplo mínimo de lo que pongo para que estemos viendo qué es lo que sí puede ser, no puede ser, tratando de estar en esta convivencia nuevamente en nuestras cuatro paredes. Justo, ¿no? El tema que tocas abona también a la salud mental de las niñas, niños y adolescentes, porque justo en estos juegos en línea, ¿no? Pues hay muchísimas, pues mucha delincuencia, ¿no? Que capta a menores que están vulnerables por justo esta situación, y entonces hay que tener mucho cuidado porque pues finalmente los adultos, las personas adultas tienen pues más, digamos, más malicia, ¿no? Por supuesto, y mucho más estas personas que se dedican a eso. Y entonces, claro que hay niños muy hábiles también, o hay adolescentes muy, muy hábiles, que por supuesto con con la educación que le dan sus papás, con esta apertura que tienen ante estos temas, con esta adecuada salud mental, pueden distinguir con quién están de pronto y cerrar filas y entonces apagar a esa persona. Pero hay otras y hay otros que no, y ante la necesidad justo de atención, entonces pueden ser manipulados desde un simple hola, ¿cómo estás? Me interesa mucho que estés bien, o estás jugando increíble, y desde ahí van manipulando, ¿no? Este estado emocional que el niño o la niña necesitan, ¿no? Seguramente ahí están 1000 horas, porque pues bueno, mamá y papá o alguno de los dos o ambos, ¿no? También están en otras actividades, y por eso lo que decías de las reglas es bien importante para una salud mental adecuada, ¿no? Y psicoemocional, y en realidad de estructura, ¿no? O sea, sí tener como horarios bien fijos, actividades bien delimitadas, ¿no? Porque pues esto ayuda justo a este equilibrio y más que equilibrio, a esta armonía de la salud mental de las y los niños y adolescentes, ¿cierto? Súper cierto. Ahora, también, esto es en cuestión de horarios para levantarnos, horarios de alimentación, porque también se nos ha olvidado eso. O sea, hemos perdido mucho este horario de a esta hora desayunamos, a esta hora se come, a esta hora a lo mejor va a haber una pequeña colación, pero no es lo mismo estar comiendo papas todo el día, porque también a los niños les encanta, obviamente, comer pues chatarrita, ya sean papas, galletas, pan, refrescos, cosas azucaradas, que es lo favorito que a la mayoría de los pobladores nos encanta, pero al final de cuentas no es una cuestión de salud. Entonces la hemos olvidado también. Hay que retomar esos horarios y esos regímenes alimenticios sanos, claro, hasta donde se pueda, por supuesto. Y también la parte del dormir, ¿a qué hora dormir? ¿Cuánto dormir? Y también el tipo de actividades para irlas como mezclando. O sea, sí, o sea, yo no estoy en desacuerdo con que juegues, porque en juegues claro, a distancia o juegues en tu teléfono o juegues en la computadora, pero también otro tipo de actividades. Vamos a ver una lectura, vamos a decidir un cuento. Cuando claro, los padres tienen la oportunidad de leer cuentos, y siempre la edad de los niños va a depender, pues un cuento, y que a lo mejor de 5 que tengamos o 4 que tengamos, el niño pueda decidir uno. Si hay 3 niños, 4 niños, bueno, que decida un día un niño, al otro día otro, y así, para que se vayan rotando y esa lectura se convierta en algo familiar, una actividad familiar, pero ya está más en convivencia de familia, en convivencia de los niños, entre los niños, y un poco de, ya me dejaron decidir, y para la otra claro, me va a tocar a mí. O sea, este tipo de cuestiones que a lo mejor parecerían muy simples de hacerse, es importante que las retomemos, hay que manejarlas nuevamente.
porque si no, en los espacios, la convivencia que tú bien dices, no va a regresar tan sencillo, no va a regresar tan rápido, y pues no sabemos de aquí en adelante cuándo vaya a ser el momento en donde podamos salir, porque ya sea el momento o porque ya algunos podamos regresar a trabajar y otros no. Entonces eso, pero para mantenernos en estabilidad y salud mental general, familiar y para con los niños, eso sí es importante. Claro, y justo lo decías muy bien. Creo que esta parte de pronto de toda la alteración que hubo y sigue de pronto permaneciendo, ¿no? De pronto vino un periodo de estabilidad con la escuela en casa, de pronto, y bueno, se volvió una locura, y luego ya estabilidad, y ahora regresan como a esta parte. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Porque pues ya no hay escuela, ¿no? Ya estamos de vacaciones, y entonces las mamás y los papás, muchas y muchos trabajan desde casa, o muchas y muchos ya están regresando paulatinamente a sus actividades, y entonces las niñas, los niños y los adolescentes dicen, ¿y ahora qué hago? ¿No? Si no hay un plan de vida o de trabajo inmediato, y esto entonces genera, por supuesto, lo que ya comentábamos, ¿no? Mucha ansiedad, aislamiento, por supuesto, ¿no? De muchas niñas y niños, y bien, permitir también, lo decías muy al principio, que socialicen a través, por supuesto, de redes sociales, pero de manera supervisada, ¿no? Con sus amigas, con sus amigos, a lo mejor interactuando en algunos juegos, pero siempre bajo la supervisión de un adulto, una persona adulta, ¿no? Porque pues justo pueden ser manipulados bajo estos esquemas, ¿no? De hecho, había yo escuchado en Zoom y salió, se viralizó un video de una maestra que estaba en clase, y de pronto entró por medio de las plataformas, entró pornografía, ¿no? Y entonces no supo cómo reaccionar, y claro que tuvo reacciones de las chicas, eran solo creo que mujeres, ¿no? Puras niñas, y entonces hubo muchísimas reacciones no tan favorables. Sin embargo, ¿no? Rescatando como esta parte, creo que es una llamada justo de atención a estar supervisando. Denise, voy a leer algunas preguntas. Tengo aquí una inmediata para que nos vayas ayudando a responder. Dice, un tip para manejar los episodios de enojo con los niños, ¿cuál sería? ¿Cuál recomendarías? Para uno de enojo, bueno, en ese sentido hay que acercarnos cercano al niño de manera que lo podamos ver de rostro a rostro, el preguntar, tratando de no tocar, pero el por qué estás molesto, qué es lo que sucedió, fue algo que yo hice o qué es lo que está sucediendo, a ver qué expresa. Obviamente quizá vaya a seguir enojado, eso no quiere decir que le van a tranquilizar rápido su enojo, porque quizá quería salir o quería tomar tal cosa, o es que hay que saber la razón. Sin embargo, sí, lo importante siempre es verlos de cara a cara, de rostro a rostro, en los ojos, siempre viéndolos directamente a los ojos, sin tratar de gritarles, porque enojado el niño y enojados también nosotros, no, tiene que ser la manera más tranquila que podamos expresarlo, más tranquila, pausada. Eso es muy importante, las pausas, pero sí el saber qué tiene, en qué le podemos ayudar. Y lo que comentas es bien importante, porque además también, pues claro, las mamás y los papás de pronto pues se llegan a alterar. Evidentemente, y lo hemos repetido y lo vamos a seguir repitiendo, no estamos a favor de la violencia en ninguna de sus formas, ante ninguna situación, no es válida, pero sí tratar de estar ecuánime, ¿no? Mamá, papá o a quien persona adulta que le toque de pronto este enojo. Y tú lo decías muy bien, es muy válido, ¿no? Que esté enojado, por supuesto, ¿no? O sea, tiene todo el derecho a estar enojado, porque a lo mejor justo quiere salir a la calle. Pues todos queremos, lo cierto es que todos queremos hacerlo de manera mucho más libre, ¿no? No como antes, porque eso me queda muy claro que creo que no vamos a regresar a esa normalidad, pero sí estamos en una nueva realidad. Y bajo ese esquema, el preguntarle
¿qué pasa? ¿Qué sucede? Si yo estoy haciendo algo, ¿no?, que le molestó, eso permite al niño o a la niña expresar. Y eso es importantísimo, que expresen, ¿no? Y no tomarnos las cosas también personales. Y el hecho de vernos a los ojos implica también, y tú lo sabes, ¿no?, también esa forma, uno, de transmitir, de poner atención, de tomar en cuenta al otro, y por supuesto también bajar mi ansiedad como adulta, ¿no? Sí, para tranquilizarme yo y al otro, para poder ayudarle yo, tengo que estar yo lo más tranquila que se pueda. Así es. Tenemos otro comentario. Sí, yo creo que está muy bien, Ruth, si nos quieres comentar. Tengo otro comentario de Dolores Mesa, nos dice: muy buenas reflexiones, estableciendo que es importante la comunicación, los horarios, rutinas, la supervisión en el uso de redes sociales, favoreciendo justo la interacción familiar con el uso de las artes, por supuesto, ¿no? Hay un montón de plataformas que están dando obras de teatro gratuitas, música, danza, ¿no? Y hay que aprovecharlas. Dice Yolotzin Argüelles. Muchas gracias, fue el comentario de Dolores. Muchas gracias, Dolores. Tienes toda la razón. Y sí, por supuesto, ¿no? Tiene de verdad toda la razón, y muchas gracias de verdad por sus comentarios. Voy a leer otro comentario de Yolotzin Argüelles. Dice: el rascarse mucho la cabeza podría ser algún síntoma de ansiedad, esto en un niño de 2 años. Para un niño de 2 años rascarse mucho su cabeza, posiblemente sí. En realidad, el rascarse es una sensación natural que se tiene, pero sí habría que revisarle lo que sería su cuero cabelludo para ver si no tiene algún tipo de padecimiento como, no sé, blanquizco o rojizo, para verlo primero. Si es mucha la manera de rascarse y es muy desesperante, quizá llevarlo a un pediatra como para que lo revise y ver qué es lo que sucede. Si aún así continúa, sí sería importante que se le viera esta parte de que si solamente es rascarse o tiene otra manera de expresarlo, porque sí necesitaríamos ver otra actividad que realice para ver si también es de ansiedad y su cuadro sea más ansiosito. Y justo, ¿no?, lo hemos comentado desde el principio, pues siempre como psicólogas sabemos que tenemos que tener un abordaje interdisciplinario, ¿no? Y siempre descartar justo cualquier otra situación que no sea propiamente una cuestión de ansiedad, porque pues puede ser, como ya bien lo decía, ¿no?, alguna cuestión del cuero cabelludo, y no adjudicarle algo que quizá ni siquiera tiene, o bien preguntarle, como bien decías, ¿no?, ¿por qué te rascas tanto? ¿Te pasa algo? ¿Te hace si falta algo? Tiene 2 años, difícilmente nos lo podría explicar con muchas palabras, claro, pero podríamos ver si también a lo mejor un champú que usamos, un jabón, quizá, que o le dejamos jabón cuando lo bañamos. Por eso es necesario verlo. Si solamente es el cuero cabelludo y sigue rascándose, quizá sí sea una cuestión así, o y llevarlo con un pediatra que lo revise. O la otra, si hay otra manifestación de que se rasque mucho la oreja o el cuello. Normalmente la ansiedad es mucho de rascarse el cuello, los brazos, y lastimarse de manera importante. Entonces habría que verlo. Si se acompaña ese rascar cuero cabelludo con otra actividad, estamos hablando de un cuadro ansioso. Pero sí descartar primero con un pediatra, y si no es una cuestión pues de salud, digamos, física, entonces sí checar con un especialista. Nos dice Sandra Nayeli Salazar: ¿cuánto tiempo será sano dejarlos jugar videojuegos? Gracias. ¿Cuánto tiempo tú recomiendas que es el adecuado para jugar videojuegos? De 3 a 4 horas. Constante. Si lo van a dejar constante, 3 a 4 horas. Y marcando límites. Recuerda que tu horario de juego es de aquí a acá. O sea, de tal horario a tal horario. Y ya. Después de eso nos seguimos haciendo otras actividades, o previo vamos a hacer esto, marcando el límite de, primero que nada,
ya recogió el joven o el joven o el niño su cuarto, su habitación, porque también esas son cosas que ellos tienen que hacer. No nada más es de jugar y jugar y jugar, no, también tienen que acompañar al cuidado de la casa. Entonces eso se me ha olvidado decir, que dentro de todos los límites que se tienen que poner, también tenemos que ponerles límites de acuerdo a la edad que van teniendo cada uno de ellos. Y sí, yo recomendaría de 3 y 4. Si lo quieren seguidos o escalonaditos, dependiendo. Justo es lo que yo te iba a preguntar, si era escalonado o continuo, ¿no? Creo que también es importante pues saber que ahora que estamos con otra dinámica, pues también los horarios en cuanto a los juegos se van haciendo más largos, y ahora con el verano pues aún peor, ¿no? Entonces sí tener como muchas actividades para que no solo estén todo el tiempo ahí justo, ¿no? Y como un medio de manipulación también de, ay, pues es que no hay nada que hacer y entonces voy a jugar todo el día. Pues no, o sea, 3, 4 horas máximo, de manera quizá escalonada sería lo más adecuado, pero como tú bien lo dices, ¿no? O sea, después de hacer ciertas actividades de cooperación en casa, que es básico para la estructura de personalidad de cualquier ser humano, y bueno, pues apoyando siempre a la familia en ese. Tenemos también otro comentario que de repente se me pasan, pero trato de tener todo. Dice, bueno, ya lo hablábamos, decía Hilda Leiva, hay regresiones, control de esfínteres en niña de 3 años debido al confinamiento. Lo comentábamos, sí puede llegar a haber regresiones, ¿no? Por una cuestión justo de ansiedad, de cambios, pero más bien es como el reflejo de la situación que está viviendo los adultos de pronto, ¿no? También, bueno, nos sigue comentando, ya controlaba bien, pero hace un mes, de un mes para acá, sencillamente se orina. ¿Qué le recomendarías ahí a Hilda? Bueno, Hilda, ahí yo recomendaría que, bueno, al final de cuentas, ¿cuántos años tendría? Esa persona 3 no nos marcaba, ¿no? 3 años la niña. 3 años. Okay. 3 años la personita. Bueno, al final de cuentas, si ya lo estaba haciendo de un tiempo, digamos, 2 meses atrás, ya lo había logrado, ahorita lo que está sucediendo es que al sentir que toda la dinámica familiar se modificó, porque los horarios de todos se modificaron, entonces se va sintiendo cómo cada uno de nosotros reacciona de una manera distinta. La energía que tenemos no es la misma que teníamos. Entonces, al final de cuentas, como no hemos sabido encauzarla, por esa razón es que ellos son los que, digamos, los más propensos a sufrirlo. O sea, los niños son esponjitas, la verdad, y ellos toman todo eso que nosotros estamos reflejando de otras maneras. Entonces, si nosotros podemos tranquilizarnos, yo sí recomendaría que algo que a mí me tranquilice, una actividad que me tranquilice, a lo mejor si practica yoga o alguna actividad que a esta persona le guste y se pueda ir con eso autocontrolando, eso le puede ayudar a la pequeña y reflejarse, porque al final de cuentas no es un regaño, o sea, no va a dejar de hacerlo, porque esa ansiedad va a estar todavía ahí, ese miedo, esa incertidumbre la va a tener todo un poquito más de tiempo. Sin embargo, sí habría maneras también de hablar con él o ella, la persona, para que nos pueda decir qué piensa, qué cree que está pasando afuera, o alguna actividad que le guste, o cómo se siente cuando se orina, porque también deben de sentir una cosa. Cada uno de ellos va a reflejar. A mí me han dicho, guácala, qué asco soy. Literal, guácala, qué asco soy. Y eso fue reflejo de alguien que debió habérselo dicho así, porque no creo que la persona de 3 años se ponga eso. Justo, ¿no? Y por eso siempre, y nos comentaba Miriam, qué importante es estar al pendiente de nuestras niñas y niños, por supuesto, ¿no? O sea, siempre checándonos primero cómo estoy respondiendo ante este estímulo que estoy viendo de mi hija y de mi hijo, que ya tenía súper bien controlados los esfínteres. A ver, también, ojo, papás, mamás, porque bueno, a los 3 años te supondría que ya deben de tener el control de esfínteres, a los 4 más. Sin embargo, también puede haber cuestiones que, si bien no es un retroceso como tal, hay situaciones que abonan a que estas niñas y estos niños tengan estos pequeños pasos hacia atrás, que más bien
pues habría, como ya lo comentábamos, que ver qué está sucediendo en el ambiente. Como bien lo decía Denise, ¿no? O sea, la energía que se genera, la ansiedad que se les transmite, de lo que escuchan, de lo que ven en las noticias, por eso siempre lo recomendamos. Y de verdad, bueno, lo hemos estado comentando también, no sobreinformarse, ¿no? O sea, sí tener papás, mamás, gente adulta, límites muy claros respecto a qué información y quiénes están acompañando en este caso. Si hay niñas y niños, yo sí les recomendaría no vean noticias cuando estén ellas y ellos presentes, ¿no? Porque pues como bien lo decía Denise, y siempre es el gran dicho mexicano, son como esponjas porque sí lo son, ¿no? Pero lo interpretan distinto. Y entonces, claro, ¿no? O sea, cuando vemos que, ay, no vamos a poder salir, quién sabe hasta cuándo, pues ellos dicen, ¿qué pasa? O sea, recordemos que su nivel espacial, o bueno, su temporalidad, es bien distinta a la de nosotros y nosotras, o sea, nosotras como adultos sabemos que tenemos 24 horas, para ellos son como toda la semana, ¿no? Y para estas niñas y niños pequeñitos justo este control de esfínteres es igual. Ahora también, ya, si fuera un caso de una persona ya con 6 años, 7 años que esté en un retroceso de ese tamaño, ahí ya no estaríamos hablando de algo ansioso, ahí estaríamos hablando de un nivel de quiero ayuda. Muy probable ahí haya algo de una cuestión de violencia sexual. Probablemente. Aparte de esa violencia sexual que estoy reflejándola y que además está acompañada de enojo y de ansiedad, o sea, son 3 cosas las que están sucediendo por la edad. Ya no tanto porque esa edad ya si no se controló, ya esa edad es difícil que pase. Y a menos también, que esa es como una parte extrema que esperemos no suceda, pero sabemos que sucede y por eso, bueno, qué bueno que lo comentas porque es un indicio de, sin embargo, también aclarar que hay muchas situaciones de una salud física inapropiada, ¿no? Y es importante llevarlo, por supuesto, con el médico, si ya es un niño que controla perfectamente esfínteres de 6, 7, 8, 9, 10, 12 años, ¿no? Y entonces viene este retroceso, entonces algo físico puede estar pasando, ¿no? Hay que ir con el pediatra, hay que ver estudios, hay que checarlo, y si no hay nada que nos refiera que tenga alguna infección o una cuestión ahí de algún órgano, entonces sí, por supuesto, ¿no? Ir con un especialista para hacer una evaluación psicoemocional, ¿no? O psiquiátrica, en el caso que sea, al especialista que le tengan confianza, para checar qué está pasando y entonces atender de manera inmediata. Bueno, voy a leer otro comentario de Karin Colín, nos dice: gracias por sus comentarios, es importante delimitar horarios, derechos y obligaciones, eso es importantísimo, ¿no? Métanse a la página de la Ley de los Derechos de los Niños, o bueno, la comisión, ay, se me fue, pero bueno, me entienden, se me fue ahorita el término, si alguien me lo puede poner, métanse ahí porque justo vienen los derechos de las niñas, niños y adolescentes, pero también las obligaciones. Entonces creo que eso es bien importante. Muchas gracias, Cari. Sandra Nayeli, bueno, nos da las gracias, nos dice Miriam justo lo de estar pendientes de nuestras niñas y nuestros niños, ¿no? Nos dice Ruz también, dice, yo creo que es tiempo, que el tiempo, bueno, depende de la edad de los niños, en este caso me imagino que bueno, para varias cosas, y después es lo que yo espero que sea de los juegos de video, por supuesto. Muy depende probable. De la edad. De la edad del niño, y además hay niños que aún no les interesa gran cosa, prefieren controlar un poquito de más juegos, no sé, Memorama, eso les encanta mucho a los niños, serpientes de escaleras, o sea, a mi edad y todavía, ¿verdad? Pero estoy haciendo mucho retroceso de tema, pero sirven, o sea, son juegos que los niños necesitan, son juegos que ellos pueden hacer propositivos. Obviamente, yo tenía un caso de un niño que, bueno, recientemente le pidieron que hiciera su propio juego, y sí, hizo su propio Memorama con las fotografías. Eso sí fue un escándalo porque fueron las fotografías familiares, pero bueno, así lo dejó muy bonito con las fotografías de la familia.
muy decorado y demás, pero pues un juego. Y así sigue jugando el niño y toda la familia. Pero creo que los niños son bien innovadores, ¿no? Y entonces transforman las cosas de una manera pues mucho más adecuada de pronto, mucho más divertida, y que nos están hablando justo de esta atención que necesitan y de esta ocupación de los padres y de las madres, o bien de sus cuidadores primarios, ante pues su educación. Nos dice Evelyn Opka, cualquier cambio en su comportamiento debe ser de nuestra atención y ocupación como padres, por supuesto, ¿no? Y lo hemos comentado una y otra vez, la supervisión es bien importante. Y creo que es importante también mencionar, y cuando hablamos de cuidadores primarios, que no solamente nos referimos a mamá y papá, también están abuelos, abuelas, tías, tíos, hermanas, hermanos, ¿no? Ya adultas y adultos, o un poco más grandes, que de pronto tienen que estar supervisando, que si bien cuando son adolescentes no es la responsabilidad de educar a sus hijos, a sus hermanos, ¿no? Pero se vuelven cuidadores en ese sentido de apoyo. Entonces sí es bien importante que cualquier persona adulta puede ser un cuidador primario. Entonces imagínense la responsabilidad que tenemos. Nos preguntas, bueno, nos dice Sandra Nayeli, ¿qué opinan de las clases en línea ahora en vacaciones? Me refiero a alguna clase como papiroflexia, baile, etcétera, y no escolares. ¿Tú qué opinas, Denise? Excelentes. Si pueden tomarlas, claro que sí, un poco el arte, un poco lo que pregunta esta persona, y si lo pueden hacer, por favor. Eso sí, yo sí les recomendaría que les dieran a elegir a las personas, o sea, a los niños, qué tipo de actividad de esas gustan hacer primero. A lo mejor van a tener que hacer todas esas que mencionaron, porque no sabemos cuánto tiempo nos vamos a quedar todavía entre nuestras cuatro paredes. Y para tener variedad de actividades, ¿por qué no empezamos con una? Denles a elegir cuál primero y así nos seguimos. Y a que la familia o las personas que la puedan tomar se puedan entretener y hacer algo, pero la verdad, todo va por lo productivo. Por eso yo dije al principio, o no sé si lo dije en la mañana cuando hacía la invitación, que yo quería verle no lo malo que estamos viviendo en nuestras cuatro paredes. O sea, lo que nosotros queremos ver es qué hay de propositivo al respecto de lo que estamos viviendo, cómo lo podemos mejorar, cómo lo podemos mantener estable y algo más sano. No de hacerlo tan enfermizo, no, ¿para qué yo traerles aquí el número de personitas que tienen, o en España, cuántos números de niños cayeron en ansiedad? ¿Cuántos? O sea, eso no nos serviría de gran cosa, porque al final de cuentas eso está reportado en artículos, eso está reportado en periódicos, pero eso no nos sirve. ¿Por qué? Porque lo que nosotros queremos ver ahorita es cómo vamos a adecuarnos, cómo vamos a mantener y cuidar la salud mental del niño y el adolescente y la de nuestra. Por supuesto, ¿no? Y ese es el punto esencial. Pareciera ser que todas estas recomendaciones, de pronto a lo mejor algunas personas dicen, bueno, ¿y dónde está la salud mental? Justo en eso, ¿no? Como bien lo comentas, pues en tener una estructura, tener horarios, eso estabiliza mucho a las niñas, niños y adolescentes, y por supuesto también a quienes los cuidan y se hacen cargo. Eso es sumamente importante. Cómo a partir de esta buena estructura, o una sana estructura, más bien, ¿no? Hace que funcione la familia, hace que funcionen, ¿no? Nuestros ámbitos. Y justo, bueno, estas alternativas que hoy se tienen en línea, para quienes, claro, pueden acceder a ellas, pues es una maravilla. Y un punto que me encanta que lo menciones, Denise, es que ellos puedan elegir, ellas y ellos, ¿no? Sus actividades, que no mamá y papá impongan, sino que propongan de manera limitada también, eso es importante, ¿no? 3, 4, 5 actividades, y que entonces los niños y las niñas y adolescentes escojan y se comprometan a llevarlas a cabo. Nos dice, bueno, ya casi se nos acaba el tiempo, pero nos comenta Fernando. Dice, muy buenas recomendaciones, ya que los niños deben crecer con disciplina doméstica, ¿no? Así creo adquieren seguridad y responsabilidad, por supuesto, ¿no? Siempre la cooperación, ¿no? En las familias es importante, las niñas y los niños se sienten vistos, tomados en cuenta, mucho más seguros y mucho más confiados.
Y bueno, pues me gustaría que nos hicieras como un cierre, ¿no? Para pues despedirnos de este programa de ISTIC Conversamos con este tema tan interesante y tan valioso, ¿no? Que tenemos. Y bueno, al final haría un último comentario. Ok. Bueno, pues muchísimas gracias a todos los asistentes, a aquellas personas que no comentaron, pero sí nos escucharon. Muchas gracias a ti, por favor, colega, que muy, muy agradable comentarios, porque sí, aprendí mucho de todos. Y la otra, quiero aprender a felicitar a los papás, porque no es echarles que ellos son los que están mal. Al contrario, les agradezco todo lo que hacen por esos niños y por esas niñas, y van a seguir haciendo por ellos. Muchas, muchas gracias. Pues agradecerte, Denise, que te hayas dado la oportunidad y nos hayas dado, ¿no?, la oportunidad de escucharte, de saber de tu expertise, de tu experiencia, ¿no? Y bueno, pues saben que vamos a estar en estos Facebook Live. De hecho, nos comentan, pueden hacer otro Facebook Live que hable sobre recomendaciones de regreso a clase en línea. Gracias. Claro, por supuesto, todas sus recomendaciones saben que serán tomadas en cuenta, por supuesto, y invitaremos nuevamente a Denise y bueno, pues a las personas que se quieran sumar. Nos comenta también, este sería como el último comentario de las personas que han estado interactuando con nosotras, lo cual agradezco mucho porque se vuelve mucho más enriquecedor, ¿no? Nos dice Hilda Leiva, buena noche, me gustaría saber si colocarán el video, pues no pude verlo desde el principio. Y creo que ya habían tocado el tema de conductas del infante en confinamiento. Atentamente, bueno, estaré atenta a su respuesta. Por supuesto, ¿no? Los videos se quedan de manera permanente ya. Pueden estarlos checando desde el primer ISTIC Conversamos hasta el de ahora y bueno, los que se van a seguir realizando y llevando a cabo. Les comentaba que pues estos temas los vamos a seguir tocando. Vamos a seguir teniendo contacto con nuestras voluntarias y voluntarios que se sumen a este esfuerzo de comunicar y de transmitir información importante y relevante, y como lo decía Denise, no solo de números, por supuesto, de estadísticas ni de artículos científicos, porque al final lo que nos importa son las experiencias que cada una y cada uno está teniendo a partir de pues las personas reales, no solo de un grupo de personas que se estudia en cierto momento, sino tener esta información mucho más real, mucho más actual, ¿no? Y de primera mano, digamos. Pues los esperamos, nos dice Evelyn G. Rubio, les mando saludos. Fer, saludos también. Ella es una voluntaria aquí de CEDES Asociación Civil, y entonces esto es bien importante, que las niñas y los niños que también, y adolescentes que nos hayan visto, pues también nos comenten. Ahí se va a quedar el video, que nos hagan comentarios y nosotras con mucho gusto les responderemos ya de manera escrita. Pues muchas gracias a todas y todos por su atención. Nos vamos a ver el próximo jueves a las 8 de la noche con el licenciado en psicología Alejandro Melo Valencia, que es otro de nuestros voluntarios que están en la atención constante a las personas que requieren del apoyo psicoemocional, a tratar el tema de inteligencia emocional en la relación de pareja. Entonces esténse pendientes, vamos a estar también subiendo información, ¿no? Vamos a hacer también algunas infografías de temas previos, ¿no? Bueno, pasados más bien, y para que les vaya quedando mucho más clara la información, y claro, ¿no? Siempre pues tomando en cuenta todas las recomendaciones de los temas que quieran que toquemos. Pues muchas gracias, muy buena noche y nos vemos dentro de 8 días. Hasta luego. Muchas gracias, Denise. Hasta luego, bye. Gracias.